Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, vía redes sociales para todo el mundo. Hoy estamos en el programa Encuentros, Diálogos a Fondo y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que nos ha dado varios programas y todavía tiene más información de qué hablar. El tema del agua en la comarca lagunera. Déjeme decirle que la comarca lagunera se encuentra en el noreste de la República Mexicana. La comarca lagunera es una zona agrícola por excelencia, pero también es una zona industrial altamente reconocida y bien localizada en el mapa. Es un punto de paso muy importante para importaciones, exportaciones, fábricas. Y por cierto, si usted tiene negocios para realizar en la comarca lagunera, le recomiendo que venga a el Hotel Ibis. Es nuestra sede. El Hotel Ibis se encuentra en la autopista Torreón-San Pedro, a unos cuantos metros del estadio de TSM, le llaman el TSM, donde juega el Santos, pues, hombre, ahí sí me entiende, el Santos, en la carretera Torreón-San Pedro y está a 15 minutos de todas las zonas industriales de las ciudades de Torreón y Gómez Palacio. Si usted tiene un equipo de negocios, si tiene una convención, si tiene algún negocio que tratar en esta zona del noreste de México, acuda al Hotel Ibis, que por cierto es un hotel business class, un hotel de negocios y europeo, y ya le platicaré más acerca de nuestra sede, el Hotel Ibis. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para el norte de la República. Y empiezo dándole los siguientes datos. En días pasados, la Comisión Internacional de Uso de Aguas acaba de anunciar que habrá menos agua del río Colorado hacia México, el agua que por este convenio internacional se entrega a México por este convenio internacional. Y esto se debe a un gran problema. El lago, que es la sede de la gran presa del río Colorado, está al 10% de su capacidad. Es por esto que se está reduciendo la cantidad de agua que se va a entregar a poblaciones como Nogales, Mexicali, Tucson, toda esta zona se va a restringir porque hay que hacer un ahorro de agua. Y así será hasta 2026 porque los pronósticos de lluvias para los próximos 6 años indican que tendremos lo que estamos viviendo, una sequía. De esto no se escapa la región en donde nos encontramos. Nos encontramos en la comarca lagunera. Torreón, Gómez Palacio, San Pedro, Matamoros, Francisco y Madero componen principalmente esta región. Una región agrícola, una cuenca lechera muy importante, la más importante del país en cuanto a producción de leche, y también una cuenca agrícola muy importante con producciones de melón, sandía, tomate, etcétera, etcétera. Una región próspera es la comarca lagunera. Y una región que vive del agua. Agua que se almacena desde hace más de 60 años en dos presas. Una se encuentra en lo alto de la Sierra de Durango, que es la presa, es la presa del Palmito, le llaman, no recuerdo el nombre. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, la presa Lázaro Cárdenas, que tiene una capacidad impresionante, y una presa derivadora más abajo, cerca del municipio de Ciudad Lerdo, que es la presa Francisco Zarco, que tiene una capacidad de 4 millones de metros cúbicos de almacenamiento, si no es que los asolves ya bajaron esta capacidad de almacenamiento. Y le doy estos datos porque la comarca lagunera, en un 96%, vive de un gran mar que tenemos aquí abajo, un gran acuífero, y más de 960 pozos se encuentran extrayendo agua de este acuífero que se está agotando. Para la comarca lagunera consume al año 150 millones de metros cúbicos
150 millones de metros cúbicos de agua, que es la cuarta parte del embalse de la presa Francisco Zarco. Y de esa es la importancia de este tema. En la comarca lagunera, el agua no abunda, el agua tiene serios problemas, hay muchas comunidades en donde hay límites de arsénico más altos que lo que permite la regla y es un problema grave. Todos defienden su pertenencia del agua, pero la realidad es que en 20 años, si no se hace algo en esta comarca, el agua se acaba y se acaba la comarca. Hay un plan que le presentaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un buen plan y excelente plan, un plan en el que se pretende resolver parte del problema de la comarca lagunera del agua con la utilización del agua de las presas y la potabilización de esta agua. De esto vamos a hablar. El tema está en la mesa y presento con mucho gusto a nuestros invitados, que son el arquitecto Adelmo Rubalcaba, director general del CIDEAPA de Gómez Palacio. Arquitecto, un placer. Gracias, a tus órdenes. Gracias. Se encuentra Miguel Valdés Villarreal, de Encuentro Ciudadano por el Agua en la Laguna. Miguel, gracias por venir. Siempre acudes al llamado y traes una excelente plática. Muchas gracias, Miguel. Aquí estamos a las órdenes. Gracias. Y el maestro Gerardo Jiménez, que es ambientalista de Encuentro Ciudadano por el Agua en la Laguna. Muchísimas gracias. Gracias por acudir al llamado. Gracias por la invitación. Señores, el tema está expuesto. Les dejo la palabra, tómenla, quien la quiera tomar, sobre el tema. Gerardo. Sí, quizá el asunto que la gente lo siente más a flor de piel es el agua que llega o que no llega a las casas. A lo mejor podríamos empezar por allí. Sí, con gusto. Bueno, pues buenas tardes nuevamente a todos. Definitivamente el agua es el servicio más importante en cualquier comunidad para cualquier ser viviente de este planeta. Podemos prescindir sin el servicio de limpieza, podemos prescindir sin el alumbrado público, pero sin el servicio de agua no aguantamos mucho tiempo, por no decirte que nada. Entonces, pues es importante que despertemos la cultura del uso y conservación del agua. Pero si me lo permiten, yo diría que debemos de ser cuidadosos del uso y conservación del agua en todos sus usos, no nada más en el doméstico, sino también en el uso industrial, en el uso comercial, en el uso agrícola, en el uso de servicios públicos. Estos 5 rubros que comprenden generalmente todas las sociedades de cualquier parte del planeta, considero que se debe de implementar la buena costumbre del uso y conservación del agua, además de, obviamente, en los casos que se provoque el agua residual, pues tratarla y reusarla, que le demos los más usos posibles. Entonces, considero que debemos de ser ordenados. Tenemos aquí la fortuna, nuestra región nació como comarca lagunera, y ahora pareciera que es un apodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, no tenemos lagunas. Pues la laguna de Mairán. Bueno, sí existe, pero la laguna, para que sea laguna, pues debe tener agua, si no es solamente un eriazo. Y precisamente ahí es donde está el tema, ¿no? En estos días se hablaba de entubar alguna porción de agua para el uso doméstico, el uso humano, el consumo humano, que de los gastos en la comarca lagunera es el menor de todo. Sí, claro, no es el mayor. Vamos a suponer que este fuera nuestro volumen de extracción anual. Para el uso del agua es la 10ª parte de esta botella la que se utiliza. La 10ª parte, lo demás tiene los otros usos que estuve mencionando. Entonces, si se va a solucionar solamente, si se está tratando de solucionar el problema del 10%, pues bienvenido, porque finalmente lo más importante es la vida humana. Pero, a ver, nos estamos olvidando de un aspecto muy importante, lo mencionaba. ¿Dónde está la comarca lagunera?
¿Qué pasaría si dejáramos correr nuevamente el Padre Nazas? Pues lo vivimos en el Sí. 91, en el Sí, 90. pero esa fue forzada. Y Fue- fuimos a dar a la laguna de Mairán y la vimos con agua. No, pero además les voy a comentar algo que lo estamos viviendo. Ajá. Mira, el SIDAPA tiene 3 pozos dentro de lo que sería la ribera del río Nazas. En el 16, cuando inicia la administración de Leticia Herrera, nos encontrábamos con la avenida del río. Teníamos corriendo en el mes de septiembre el agua por el Padre Nazas. Pero aún en estos años que no ha corrido, ahorita acaba de terminar el ciclo agrícola, el pozo 6 que se ubica en la colonia El Campestre, el pozo 33 que está fuera del Estadio Rosa y el pozo 24 que está fuera de la tienda Sears en Fulgural Alemán, se recargan de lo que logra infiltrarse en los canales que, si bien están cementados, pues no son totalmente impermeables, tienen cierta permeabilidad. Y fíjense que lo más interesante es que en esos pozos hemos detectado que además de que tenemos indicios de que se nos recarga, que en algunos se nos agitan la extracción y sale un poco de arena, pero lo más interesante es que los niveles, por decir un contaminante que es el del arsénico, que en la época seca, cuando no corre agua, anda por el orden del 0.032 miligramos por litro. Es el dato que tú me diste, ¿verdad? Pero luego cuando empieza a correr el agua, baja hasta 0.023, 0.021. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la madre naturaleza no se equivoca. La mejor filtración es la que se efectúa a través de las capas de arcillas, de arena, de grava, que finalmente los filtros que hoy día estamos implementando en el municipio de Gómez Palacios, los cuales ya tenemos 6 en uso y otros 5 en proceso de puesta en marcha, es una copia de la naturaleza, donde ponemos unos tanques empacados con puro material natural, le agregamos 2 elementos químicos que nos sirve para capturar y encapsular el arsénico, en este caso, que es un metaloide. Y finalmente, bueno, pues en esas plantas llegamos a eliminar la totalidad del arsénico, pero lo tenemos a la mano. Únicamente vamos a dejar que la naturaleza siga siendo la naturaleza, que corra por el río. Ahora imagínense ustedes, a la vera del río, yo recuerdo en el 2016, en septiembre, la gente íbamos ahí embrujados por el agua, a observarla solamente. Ahora imagínense ese campo deportivo que se puso en el municipio de Torreón, sí, a la vera del río, ahí después del puente plateado. Qué espectáculo, ¿no? Y si el río tuviera agua, pues tendríamos los deportes acuáticos también. Además de que ahí se recargan todos los pozos, los de los sistemas operadores de la comarca lagunera, de Coahuila y Durango. La naturaleza no tiene divisiones políticas. Se recargarían los pozos comerciales, de los comerciantes que utilizan las fábricas de hielo, las purificadoras de agua, y también de los pozos agrícolas. Pero tenemos también que tener una disciplina de medición. No podemos extraer lo que se te antoje. Debe de haber una planeación por la instancia reguladora. Ahí es donde la marrana torció el rabo, dirían ahí en San Pedro. Bueno, pero para eso hay una autoridad, ¿no? No, pero ahí es donde los agricultores muchos de ellos no están cumpliendo. ¿Por qué? Porque no se está midiendo la cantidad de agua que están extrayendo en cada pozo y porque se llaman medidores volumétricos los que hay, ¿verdad? Y no se está respetando. Pero bueno, hipotéticamente, o cuando circula el agua por el cauce del río Nazas, se recarga el acuífero. No es hipotéticamente, es una realidad. Es una realidad, es una realidad. Claro, y la recarga empieza en la represa de atrás, que se llama San Fernando. San Fernando. Ahí empieza esa recarga, sí, en esta represa. Bueno, pero les tengo una noticia. Los pronósticos de tiempo indican que los próximos años vamos a seguir viviendo esta sequía. Bueno, mira, este sí, mes, el año pasado y el antepasado,
para estas fechas ya habían, el año pasado para estas fechas ya habíamos tenido mucho más de la media, de los 250 milímetros. Y hoy día, el 2 de junio bueno, en un sector fue un chubasco, en el sector sur del municipio, Las Rosas, el Campestre, ahí sí cayeron 63 milímetros en 20 minutos, pero solamente ahí fue un chubasco, no fue generalizado. Entonces es un año seco, desgraciadamente. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasaría si dejamos que la naturaleza haga su trabajo? Esta región floreció por las aguas que se originan en la Cuenca Alta, en la Sierra Madre, que se originan en la Sierra de Valparaíso, acá en el estado de Zacatecas, y vienen por el Aguanaval, las de Sinaloa y del estado de Durango vienen por el río Nazas y convergen en la laguna de Mairán. Entonces eso permitió que se formara ese gran océano del que tú hablabas, ese gran mar donde hoy extraemos, que son los acuíferos de la región. Pero esos necesitan recargarse y luego regular, que no le saquemos más de lo que metemos. Es como tu cartera, si te agarras gastando. Claro, es de lo que hablamos. Miguel, tú tienes datos sobre esto, y datos muy duros de estas extracciones, de la cantidad son 1900 y pico de pozos, ¿no? Ahorita que se estaba mencionando, son más pozos, pero ahorita que se estaba hablando acerca del arsénico y de las mediciones de arsénico, quisiera yo comentar para quienes no estén familiarizados con los datos, de que anteriormente la norma mexicana tenía el .050 miligramos de arsénico por litro permitidos. Después, debido a que se vio que así afectaba la salud, se bajó a .025. Hubo un movimiento para bajarlo a 0.10, que es la norma internacional. Sin embargo, se dieron empujones, jaloneos, y eso no se ha logrado todavía. En México es el .025, la norma del máximo arsénico que debe tener el agua para ingerirse. Y las cifras que nos estaba dando es que cuando no corría el agua por el río, el arsénico que estaba en ese pozo que nos mencionaba está por arriba del .025, era .032. O sea, está envenenando a la gente con arsénico. Y que cuando corre el agua por el río, bajaba del .025. Todavía no llegaba al .010, que debería ser el máximo según la norma internacional. Pero allí el que corriera el agua por el río traía el beneficio de disminuir la concentración de arsénico en el agua que la gente está tomando. Esto es algo muy importante que él mencionó, y por eso yo lo retomo, porque no es posible que estemos en el agua de las casas, que estemos recibiendo veneno. Es necesario hacer lo que haya que hacer para que eso no suceda. Y el agua que llega a las casas, pues hay diferentes maneras de tratarla. Hay algunas potabilizadoras, hay algunos intentos de ponerlos en las casas que por poca presión no han funcionado muy bien. Hay otros intentos de ponerlos en algunas colonias, pero yo creo que hay que analizar a fondo qué es lo que convendría hacer para que la gente tenga acceso a agua saludable. Pero por lo pronto tomar agua de garrafón. Sí, pero eso significa una erogación que no todo el mundo tiene dinero para hacerla. Más de la mitad de la población no tiene dinero para estar comprando agua de garrafón. Entonces no podemos dejar a la gente. Pero sí es una solución, ¿no? Con eso deja de tomar arsénico. No, a ver, permíteme interrumpirte, Miguel. Sí. Te mencionaba del Pozo 6, pero el Pozo 6 tiene su sistema de eliminación del arsénico. Ahí también te corregiría, no son plantas potabilizadoras, la agua es potable, solo que trae un metaloide que es el arsénico, que también les comento, el agua del río trae arsénico. ¿Sí? ¿Cómo? Sí.
Yo recientemente con el personal del laboratorio que tenemos en CIDIAPA hicimos una inspección en la presa Francisco Zarco, trae .018, y luego en Raimundo trae .028, y en los ríos, en los canales nos dio arribita de puntos, casi .030. Entonces no quiere decir que el que agarres del agua del río ya resolvió el problema. está exenta, no. Inclusive trae cadmio y trae plomo, que hay que eliminarlo, ¿sí? Ahora, yo te lo puedo decir, en Gómez Palacio no se está envenenando a la gente. No, Qué bien. Y tristemente, digo tristemente porque finalmente en ocasiones somos víctimas de la publicidad. Tomamos agüita embotellada, cuando el agua corriente que traemos los sistemas operadores en gran medida es totalmente bebible, aún la que trae algunas concentraciones fuera de la norma. Ahorita mencionaste una cosa muy, muy sencilla. Hace 20 años, cuando la norma era .050 y luego ahora vamos a bajarla a .30 y luego a .25, y la idea hace más de 12 años era empatarlos con la norma internacional, que es el .01. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por decreto, ¿qué? ¿Se evitó un problema de salud? No, por supuesto que no. Tampoco es tan alarmante. ¿Por qué? Porque no hay ninguna muerte documentada por el agua que se ingiere en la comarca lagunera, es una realidad. No se debe de beber esa agua, por supuesto, en periodos prolongados. Y se debe de hacer lo que se está haciendo hoy día, ¿no? Con un sistema de tecnología totalmente mexicano, totalmente dentro de nuestra realidad económica, porque no es un sistema caro. Se deben de evitar esas prácticas que tú mencionabas de los filtros interdomiciliarios, que no fue por falta de presión, es un sistema que no funciona, ¿sí? Que la gente... Sí, quedó comprobado, por eso se desecharon. Sí. Perdón, Adelmo, hay más datos y esto los tiene el maestro Gerardo Jiménez. Maestro, ¿cómo está esta situación? De todo lo que hemos comentado. Bueno, yo creo que hay que dimensionar el problema en su contexto. Hasta ahorita yo creo que la mayor parte coincidimos en que el problema central en la comarca lagunera es la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos, en particular del acuífero principal. O sea, en la laguna tenemos 8 acuíferos, 7 pequeños y uno, digamos, grande, ¿verdad? Que es el que está aquí en el subsuelo. Entonces, yo creo que todos coincidimos en ese diagnóstico. Y también coincidimos en que uno de los impactos que tiene este problema de la sobreexplotación y contaminación es un impacto social que se refleja en la salud pública. O sea, ya está suficientemente documentado por la comunidad médica universitaria que sí hay afectaciones a la salud por el consumo de agua con, digamos, son poblaciones que tienen acceso a agua contaminada y que están en una condición de riesgo, ¿verdad? Y que en esa condición de riesgo se está asociando pues una serie de padecimientos que están siendo estudiados por esta comunidad médica y que esos padecimientos están asociados pues con las altas concentraciones de arsénico en el agua que ingieren, ¿verdad? ¿Qué enfermedades? Bueno, hay diferentes padecimientos. Ya hay una asociación directa entre altas concentraciones de arsénico con diabetes, o sea, aumenta la propensión, daños cognitivos, sobre todo en niños, daños cardiovasculares, respiratorios, problemas en la pigmentación de la piel, o sea, el más letal pues es el cáncer, ¿verdad? Diferentes tipos de cáncer, y aun cuando el cáncer es un padecimiento multifactorial, y sobre todo en una región tan contaminada como la comarca lagunera, no podemos presumir que toda la gente que tiene cáncer es debido a la ingesta de agua con arsénico. No, también es a Peñoles y a... Bueno, a muchos bueno, yo quisiera decir, bueno, el impacto
que tenemos en la salud es lo que ahorita nos está preocupando. Pero también hay un impacto ambiental en el deterioro de la calidad del agua, o sea, lo que se ha llamado el deterioro ambiental del recurso hídrico. Y hay un impacto en el abatimiento de los mantos acuíferos, es decir, se están agotando las reservas de agua que tenemos nosotros en el subsuelo. A ver, dime eso, Gerardo, por favor, porque es a donde quiero llegar para despegar a otro tema. ¿Qué tanto nos estamos acabando el agua del acuífero? ¿A cuánto estás perforando, Adelmo? Mira, yo creo que es un dato bien interesante, ¿no? Hoy día tenemos que perforar y perforamos en calizas precisamente buscando la calidad de agua. Hacemos perforaciones a 500 metros. Fíjate nada más. Sí, nada más que los niveles dinámicos y estáticos andamos por el orden de 160 a 180 metros. ¿Sí? Cuando en los buenos años, cuando corría el río, pues tú le rascabas sobre todo a la vera del río y brotaba el agua. Sí, a los y en 10 colonias metros. no muy alejadas del río, pues a 6, 7 metros, inclusive eran norias a cielo abierto, ¿verdad? No, definitivamente sí tenemos que, considero yo, volver a dejar que sea la comarca lagunera. ¿Sí? Ahora, Bueno, vamos al dato. No, bueno, sí, 500 metros. lo que está diciendo él son los abatimientos. El acuífero es una olla, pero no es una olla uniforme. O sea, el agua circula a través de las fracturas de las calizas que están en el subsuelo, o sea, de las rocas, pues, y se concentra en lo que llaman conos, ¿verdad? Y que son los sitios donde se bombea. Entonces, pero sí, un estudio que mandó a hacer la Conagua de 2008, ya estimaba tiempos de vida del acuífero en diferentes sitios. En general se estima un tiempo de vida de 40 años. Entonces, el problema es grave, ¿verdad? Y ya llevamos 20. Bueno, pues llevamos cuando menos 10, 11. Ok. Bueno, pero bueno, yo decía que primero hay que plantear el diagnóstico. Y yo creo que ahí todos coincidimos en el problema principal y los impactos sociales y ambientales que está provocando. Ahora hay que entrar a la cuestión de las soluciones. Y es donde nosotros pues tenemos una diferencia con la propuesta gubernamental de que sea la potabilizadora la solución. A nosotros nos parece que es una solución parcial, temporal, ¿verdad?, que no resuelve el problema principal y que aparte es muy costosa. Y ahorita me la vas a detallar. A ver, Adelmo, a mí me tocó la suerte de, en unos momentos, estar trabajando contigo cuando estaban analizando traer agua de una mina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo estaba esto? Bueno, mira, precisamente Una mina en Mapimí que está inundada, ¿verdad? La Placosa. Y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua hizo los estudios correspondientes, se puso una planta prototipo y precisamente fíjate que dentro de las alternativas que habla Gerardo, pues esa es una alternativa más. La Platosa es una industria que el agua le estorba Y la tiran. para poder hacer su actividad de extracción del metal. Tienes que desalojar el agua y esa agua está conectada al acuífero principal. Entonces ahí está otra alternativa para el consumo humano, donde, bueno, si ellos están extrayendo oro y plata, pues que paguen el tratamiento del agua. ¿Pero en qué quedó? Ahorita está el proyecto ejecutivo. Ok, se avanzó. O sea, de hace Está 3 el años que proyecto ejecutivo. empezamos con esto, que El- me tocó pues platicarlo Sí, contigo. tú fuiste partícipe de ese proceso. Ujú. Está la conclusión del IMTA. Perfecto. Y las autoridades lo tienen, las autoridades del agua. Entonces, Y la es- calidad es buena, ¿eh? sí, se contamina al tener algo de contacto. De hecho, en aquel entonces una visita de inspección que hicimos la gente de Comisión Nacional del Agua, la gente del CAED y nosotros como municipio, si tú lo recuerdas, ahí hicimos algunas sugerencias donde ya no se dejara que esa agua se contaminara con el aire del laboreo, ¿sí?, sino que se atacara antes, y eso vimos que disminuía altamente los niveles de contaminación, que esa contaminación se da al entrar en contacto ahí con las vetas de la mina. Entonces, son 2.000 litros que una vez tratados son 1.500, muy buenos Por minuto, litros por segundo. por segundo. Bueno, Sí. ahí está esa alternativa. Y ahí vamos a la otra.
escuché por fin algo coherente del presidente de la República. Alguien le dio muy buena información, cosa rara, pero le dieron muy buena información, le presentaron una buena carpeta de información sobre el problema del agua en la laguna y le llevaron al presidente López Obrador el proyecto de potabilizar el agua de las presas, en concreto de la derivadora que es la Francisco Zarco. El presidente lo aprobó, 1.500 millones de pesos en principio. Y pues es parte una solución. Pero lo que no le dijeron al señor presidente es que para que esto suceda, el agua tiene dueño, o por lo menos lo que tú me comentabas afuera, tiene derecho... Concesionarios. Pero ahorita tiene dueño. Y para que se pudiera realizar este proyecto, lo primero que tendría que suceder es que hubiese un decreto presidencial en el que se modifique la entrega del agua, que de por sí ahorita no es correcta, no es pareja y está siendo acaparada por los señores esos que producen leche de una empresa muy grande y que están comprando derechos que, bueno, las quejas de los campesinos ya las escuchamos en un programa anterior, ¿sí? Pero el proyecto no puede arrancar hasta que salga un decreto presidencial y reordene la distribución del agua de las presas. Ahora, ustedes son especialistas, díganme, ¿qué calidad de agua, uno? Dos, solucionaría el problema de abastecimiento de agua en la comarca lagunera, sí o no, y por cuántos años? El potabilizar agua que viene directo de la presa para surtir a las ciudades principales aquí, lo que pretende es hacer llegar a las casas agua sin arsénico, agua limpia que se pueda ingerir con toda naturalidad. Pero no solamente el agua que llega a las casas se usa para eso, se usa también para lavar los pisos, para lavar la ropa, se usa también para limpiar los carros, se usa para... ¿Qué porcentaje de esa agua que ya es limpia y que no daña la salud realmente es la que se ingiere? Muy poca, un porcentaje muy poco. Entonces, si hay que gastar... El 1%. No, El no, 1%. no 1.500 millones, sino el costo de esa potabilizadora se estima en más de 5 veces esa cantidad. Si hay que gastar todo eso para que solamente el 1% del agua la gente lo vaya a ingerir, pensamos que quizá no sea la solución más adecuada. ¿Por qué no mejor hacer llegar a las casas agua limpia, agua purificada de arsénico, a un costo mucho menor, pero no tener que limpiar todo el agua que tenemos ahí? Entonces, el punto es, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr que la gente ingiere agua sin arsénico. Muy bien, hay que trabajar por ello. Pero hay otras cosas que queremos lograr. Queremos lograr que nuestro acuífero no nos lo estemos acabando. En la medida en que nosotros sigamos consumiendo agua desmedidamente del acuífero, el acuífero va para abajo, para abajo, para abajo. Y el uso principal es el agrícola. El uso principal es el agrícola. Pero no solamente eso, sino que ese uso agrícola, que tiene concesiones para cada uno de los pozos, vemos que no se respetan las concesiones, que se extrae más agua de la que realmente se tiene concesión. Es lo que decíamos en un principio, ¿verdad? Que hay quienes no respetan y que no tienen los medidores volumétricos, o que los afectan, o que los desconectan, etcétera, ¿verdad? O sea, sí hay abuso, ¿verdad? Entonces necesitamos
por un lado, cuidar la salud de la gente, pero por otro lado es importantísimo no quedarnos sin agua. O sea, que los acuíferos, en vez de que se vayan destruyendo y se vayan vaciando, que podamos en algún momento ya detener toda esa extracción y comenzar a elevar el nivel de los acuíferos de nuevo. Una de las medidas es esta que se menciona, que quienes tienen concesiones respeten el volumen que tienen concesionado y no extraigan de más. Hay la obligación de tener un medidor en cada uno de los pozos, pero la Conagua no tiene acceso a esa información. No sabe realmente cuánto están extrayendo los pozos. Entonces, la propuesta es, pongamos un medidor que mande la información, por eso es telemétrico, y se sepa continuamente cuánto extrae cada uno de los pozos. De esa manera no van a poder brincarse de la manera en que ahorita se lo están brincando la concesión que cada quien tiene. Aún así no es la solución de todo el problema, pero sería un gran porcentaje de solución. Bueno, yo decía ahorita el caso del diagnóstico. El asunto es cómo abordamos el problema, cómo lo queremos resolver. Nosotros diríamos que tenemos tres grandes preocupaciones. Una es cómo atendemos en este momento al problema grave de salud, que no está en las ciudades. O sea, las concentraciones que él maneja en Gómez, las concentraciones que se manejan en Torreón, sí aparecen pozos con concentraciones por encima de la norma o por encima de... Pero esta zona es la más grave, Francisco y Madero, bueno, San Pedro, Matamoros. Hablo yo de la zona metropolitana, donde Ok. está la mayor densidad de la población. Ok. ¿verdad? Entonces, el problema más grave está en la periferia del Valle Irrigado. O sea, las cabeceras de Tlahualilo, Francisco y Madero, San Pedro, Matamoros y Viesca. Ahí es donde está más grave. Ahí tenemos concentraciones. Yo he visto datos de concentraciones de 900 microgramos por litro. 90 veces el estándar internacional definido por la OMC, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahí es un problema muy grave, ¿verdad? Entonces, de ahí que nosotros pensamos que se tiene que atender ya. Los filtros que se están instalando en los pozos que manejan los organismos operadores, tenemos información de que funcionan hasta 100 microgramos por litro. Después de eso ya no tienen la misma ¿Funcionan respuesta. hasta qué? 100 microgramos por litro. ¿Ah? Entonces, la otra es que no todos de los 50 pozos que se programó construir e instalar, pues no todos están funcionando. O sea, pero bueno, ese es un asunto que tiene que ver con la funcionalidad, ¿verdad? Pensamos que se le tiene que poner atención inmediata, urgente a esa población. Nosotros hacemos una propuesta de que ya de inmediato, para el año que entra, se instalen 100 casas de agua. No quiere decir que van a ser las únicas o las suficientes, pero que se empiece con la instalación de 100 casas de agua, como las que tenemos aquí en las ciudades y que se maneja de manera comercial, pero que se instalen como una red pública. ¿Cómo? ¿Qué es eso de casas de agua? Donde va uno y en el garrafón. Correcto. Que tienen Hay sistemas, 186 en Torreón. bueno, que tienen sistema de ósmosis inversa. Sí, 186 es el dato que se dio Entonces, esta semana de las esas 100 casas de agua Ujú. le van a proveer agua a la población al costo de producción. Preguntamos a gente que está en el negocio, el arquitecto debe saber, el costo de producción son 3 pesos. Que se le provea a la gente ese costo. ¿Verdad? Entonces, estimamos nosotros el costo de instalar las 100 casas de agua, el equipamiento, la construcción de los cuartos, la operación, En las colonias donde realmente se necesita. en ejidos y algunas áreas de las cabeceras municipales de la zona periférica, donde está más grave el problema. Entonces, eso cuesta 30 millones de pesos. Pero también tenemos información de la comunidad médica que el sector salud no tiene capacidad institucional para atender el problema. Si una persona que tiene ya los síntomas... No tienen capacidad para nada, hombre. Pues, no hay medicinas, no hay... Si hay una, no hay- si hay una les cortó persona todo que tiene ya los presupuesto. síntomas de un cuadro de afectación de hidroarsenismo crónico, los médicos no están capacitados para detectarlo y canalizarlo. Y no hay la infraestructura para recibir toda esa canalización. Aparte que el sector salud está saturado. Entonces los médicos proponen que se establezca un programa
epidemiológico para atención de los afectados, de los que están ahorita y los que vienen, porque vienen muchos. Ellos manejan un impacto de cerca de 200,000 personas en riesgo de exposición. Eso que estás diciendo, perdón. A ver, Miguel Adelmo, es algo parecido a lo que pasó cuando se dio el problema de plomo en la sangre en Torreón, causado por una metalúrgica que se creó un programa especial para la detección del plomo en la sangre. ¿Es algo de lo que estás proponiendo? Bueno, es otro problema. El problema del plomo es, sí, claro, es un problema de, sí, de pero contaminación del aire atmosférico, y sí. acá estamos hablando de contaminación del agua. Pero para la atención a la salud, sí. Ok, sí. Entonces, bueno, pensamos que hay que dotarle esas capacidades institucionales al sector salud público, ¿verdad? Y eso tiene un costo. O sea, hay que hacer una inversión para atender a las gentes afectadas, y hay que hacer una inversión para atender a las gentes que van a aparecer como afectados, porque esto va a ser una secuencia, ¿no? Entonces, los médicos hacen una estimación de lo que implicaría de dotar esas capacidades institucionales, ¿sí? Y cuánto costaría operarlo. Entonces, vamos a decir que se habla de alrededor de 250 millones de pesos en 5 años. ¿Ah? O sea, nuestro planteamiento es que un problema crónico, un rezago estructural del desarrollo de la comarca lagunera, que es la inadecuada forma en que se ha manejado el agua, se tiene que resolver no en el corto plazo. Sí se requiere una atención inmediata, pero ya a los afectados, a los mayormente afectados, ¿verdad? Pero las otras opciones que estamos proponiendo nosotros es a 5 años. O sea, que digamos que el año que entra se debería instalar el programa de atención, el programa epidemiológico de atención a afectados, ¿sí? Y se deberían instalar las casas de agua, y esto en 5 años te cuesta 250, 280 millones de pesos. Pero eso es para darle capacidades al sector salud, ¿verdad? Y eso es urgente, ¿verdad? Entonces, pero ya en lo que respecta digamos que esa es la primera preocupación. La segunda es, pues bueno, tenemos el acuífero en terapia intensiva, como me lo dijo un funcionario de Conagua, ¿no? ¿Cómo está el acuífero, Adelmo? Entonces, sí, termina, sí. Porque él más o menos tiene mediciones y se pelea con Conagua cada rato, no me cobres tanto, y porque, bueno, pero entonces, sí. Si tenemos el problema grave de la sobreexplotación y contaminación del acuífero, entonces creo que nuestra preocupación principal debe ser cómo lo recuperamos. Y un cuerpo de agua dulce abatido tiene, vamos, de 1946 el desbalance entre extracción y recarga, no por la sobreexplotación, sino por la operación de la presa Lázaro Cárdenas. Después se permitió la perforación de muchos pozos y se agravó el problema. Entonces hay que revertir ese proceso, porque nosotros vivimos en el desierto. Entonces lo normal es que no tengamos suficiente disponibilidad de agua. Entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir con el agua que la naturaleza nos provee, y no estar pensando importar agua de otras cuencas, como se ha manejado. Se lo dijimos muchas veces a don Enrique Vázquez Ávila: don Enrique, ese proyecto del trasvase no es viable, tiene un alto costo ambiental y un alto costo económico. Vamos pensando en cómo mejoramos nosotros los laguneros el manejo del agua. ¿Cuál es el costo ambiental? Todas las afectaciones que implica en la otra parte de la cuenca, o sea, en las cuencas vecinas, porque hay que, pues, dotar de infraestructura, derivar agua de la que en forma natural va hacia el mar, bombearla hacia acá. Entonces, aparte es costosísimo, el costo del metro cúbico sería muy alto, dependiendo del nivel de bombeo, o sea, de altura. Pero déjeme más terminar esta parte. Sí. Entonces, si el problema es el acuífero, ¿cómo lo recuperamos? Esa es la preocupación que nosotros nos planteamos como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo recuperamos? Pensamos, obviamente, la mejor manera de recuperarlo es disminuir la extracción. Si están concesionados 647 millones de metros cúbicos, bueno, pues ese es el nivel de extracción que debe existir, y no 1088 que se extraen. Son los datos oficiales. Podrán ser erróneos o lo que ustedes quieran, pero son las estimaciones que tenemos. Entonces, ¿cómo le hacemos para recuperar 440 millones de metros cúbicos? O sea, que es el volumen que se está extrayendo ilícitamente. ¿Cuántos? 440 millones de metros cúbicos. ¿Cómo crees? Son los datos oficiales. Ajá. Entonces,
por eso estamos proponiendo, como decía Miguel, crear un sistema de medición confiable con base a telemetría. O sea, que se mida la extracción en tiempo real, se pase un satélite y se conozca públicamente, porque el agua es un bien público. Y es un derecho humano. Permíteme, déjenme comentarle antes de seguir con el tema, que nos encontramos transmitiendo desde el Hotel Ibis en la ciudad de Torreón, Coahuila. El Hotel Ibis es nuestro anfitrión y es un hotel de clase de negocios, y este mes hay algo muy importante. Sobre todo esto está dirigido a las empresas, aquellas empresas que tienen que resolver, que atender algún asunto en la comarca lagunera y tienen que enviar a sus ejecutivos, o usted mismo como ejecutivo tiene que realizar una visita a la comarca lagunera. Bueno, si viene al Hotel Ibis, no se preocupe por el vehículo, por el coche, porque vengan por usted, porque lo traigan. En el Hotel Ibis este mes hay un paquete que se llama el paquete auto, y el paquete auto dice que por 1,349 la habitación sencilla, tiene usted 24 horas de renta de carro por ese precio, 1,349, que eso es lo que va a pagar por la pura habitación en otro hotel, y por 1,499 la habitación doble también tiene 24 horas de auto. Entonces le recomiendo, señor empresario, señor industrial, ganadero, agricultor, hombre de negocios, si viene a la comarca lagunera, piensen en el Hotel Ibis. El Hotel Ibis se encuentra en la carretera Torreón-San Pedro, muy cerca de todas las zonas industriales. Continuamos. Adelmo, ¿cómo está el acuífero? ¿Cuál es el olvídate que ahorita tú estás en este cargo de SIDEAPA. Tú como experto, ¿cómo has visto el acuífero de la comarca? Muy disminuido, ya lo decía Gerardo, y lo mencionamos al principio de este programa. Cuando quieres modificar la actuación de la naturaleza a través de esas presas que deberían de ser reguladoras, no represoras. ¿Sí? Regular esas avenidas broncas, esas avenidas muy fuera de control que nos pudieran ocasionar inundaciones donde áreas que no podemos permitirnos inundar. Entonces se empieza a trastocar el funcionamiento natural de la región, con lo cual se va abatiendo ese almacenamiento que se tuvo por millones y millones de años. Entonces, ciertamente, bueno, pues se da el asentamiento humano aquí, pero como todas las cosas de la vida, debieron de haberse puesto reglas muy claras y muy reales. Ahorita mencionaba tanto Miguel como Gerardo de la cantidad de recuperación o de aportación anual, que si nos fuéramos a la historia milenaria, bueno, pues esa aportación fue un incremento de ese balance hidráulico de las cuencas, pero a partir de que llegue el hombre y sobre todo una vez instaladas esas presas, estamos hablando, como bien decía Gerardo, del 1940 hacia adelante, pues se empieza a extraer más de lo que se recarga. Y esto se acaba la cuenta de ahorros que tuvimos durante muchos millones de años. Y hoy día, bueno, pues hace falta recobrar esa cultura también. Volvemos a lo mismo, a disciplina, de aportar esa dotación natural y obviamente regular la que extraemos para las diferentes actividades. Pero ¿qué información tienes tú, Adelmo? A ti te dicen, ¿sabes qué? Los mantos acuíferos han disminuido, tantas rayitas, tanto esto, tanto lo otro. ¿Cómo está eso? No, está grave. Mira, nosotros tenemos que estarle incorporando en estos 3 años, tuvimos que incorporar más tramos, porque el nivel freático va bajando, ¿sí? Dependiendo de la zona donde esté, pero sí. Hubo zonas en las que se nos abatieron 3-4 metros en estos 3 años. Entonces, ¿cómo crees? Sí es grave. Es grave. Claro ¿Sí? que es grave. Sí, ¿Cómo crees? ¿3-4 metros el acuífero un año? ¿Cada año? Fue en los 3 años. Es metro Es en por año, algunos más o conos. menos, ¿sí? Sí, Pero te En digo, algunos conos. depende también de la ubicación donde tengamos los pozos, ¿verdad? Hay otros que fue mínimo y ahorita yo mencionaba al principio del programa que tenemos pozos muy afortunados que con el correr del agua, aun cuando no corre por el río, sino corre por los canales, tiene cierta recuperación mayor de la extracción que tenemos, pero estamos hablando de 3 pozos.
Nosotros ahorita operamos allá 33 pozos, 34. Entonces, pues no es por ahí. Yo insisto, deberíamos de darles la oportunidad de recuperación al acuífero. ¿A través de que pues vuelve a correr el río, hombre? Inclusive, imagínate tú, en vez de estar transmitiendo aquí del hotel, que no es nada desagradable, pero si estuviéramos a la vera del río. No, increíble. Sí, imagínate el detonante también turístico, que aquí no tenemos gran cosa, pero que ahí sí. Imagínate los torneos de canotaje, Las regatas del río Nazas. pero además Sí. volver a recargar la cartera hidráulica, que el balance hidráulico de los mantos acuíferos vuelva a incrementarse, porque ahorita es puro para abajo, para abajo, para abajo. Pozos de absorción cuando hay demasiadas lluvias, ¿funcionan? Son contados los pozos de absorción. Mira, un pozo de absorción debe de tener las mismas características de un pozo de extracción. Es idéntico, ¿eh? No significa que tú haces un pozo y mandas el agua y ya por arte de magia se va a integrar al acuífero. No, tienes que localizarlo, tienes que tener ese cambio de estructuras donde nos encontremos con gravas, con arenas, donde podamos inyectar. ¿Sí? Entonces, yo lo comentaba en el Colegio de Arquitectos, del cual soy miembro. Pues no se trata que perfores y ya es pozo de absorción, no. Mira, nosotros allá en CIDIAPA, en la actuación que yo fui director en la época de la administración de don Carlos Herrera, que en paz goce, en el área del crucero del Miguel Alemán con la J. Agustín Castro, ahí se nos formaba una laguna. Y atrasito en la Colonia Revolución se nos secó un pozo. ¿Qué hicimos? Pusimos un carcamito de bombeo e inyectamos a ese pozo seco el agua. Entonces, resolvemos un problema pluvial y le inyectamos ahí sí, y ahí se funciona como un pozo de absorción. Sí. Pero no es una solución a la comarca lagunera. No, Es una no, solución no, porque no, 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 tenemos la lluvias. precipitación aquí- O sea, esta solución es para Campeche, para el Distrito Federal, para Querétaro. Mira, esta es los pozos de absorciones finalmente vienen a atender una situación inmediata, que son la precipitación, que también surge de una mala planeación de las ciudades, ¿sí? Una mala planeación de las ciudades. Entonces, hacemos encharcamientos, como diría el hoy presidente, cuando son charcos que no deberían de existir, puesto que si hiciéramos una planeación urbanística adecuada, pues el agua correría. ¿Cuándo has visto que un rancho se inunde? No, pues no. Porque para empezar, pues tiene áreas de absorción permanente, hay tormentones y bueno. Entonces, te digo, no, los pozos de absorción y sobre todo aquí por la cantidad de precipitación, estamos hablando que son 254 milímetros la media, ¿sí? Aquí tenemos, mira, aquí, por ejemplo, las calizas son... Es el desierto. Pero real, Es el semidesierto, Es el sí. semidesierto, no llega a Sí. desierto, pero sí es un semidesierto. Y tenemos una captación muy importante en las calizas. Las calizas, estando fracturadas, son grandes captadores de agua, pero no es no tenemos aquí una gran presencia pluvial. El año pasado fue extraordinaria, cuando teníamos 550 milímetros en el año pasado, pues fue una locura, No, pero hombre. realmente no llega a... Y eso no va a volver a pasar No. en los próximos años. Bueno, Sí. vamos recapitulando, porque hay tanta información y tantos datos, y sobre Claro. todo la que ustedes manejan, que es mucha, que nos está llevando a otros temas. Pero el tema principal es este. Una de las soluciones para el agua en la comarca lagunera es el traer agua de las presas y potabilizarla. Ha dado resultado en el Distrito Federal porque se toma el agua del río Lerma. Ha dado resultado en Monterrey, donde no había agua y ahora se utiliza el agua de la presa. Ha dado resultado en Mexicali, en donde se utiliza agua de las presas para el consumo humano. Dará resultado en la comarca lagunera y además en un proyecto que, si se empieza mañana, tardaría 4 años más en estar listo. Pero bueno, es visión de futuro. ¿Sería la solución eso o un plan integral? Eso y la mina.
¿Cuál sería la solución? Bueno, yo diría, el caso de la mina es muy específico y su aportación es mínima, ¿verdad? Entonces, sí, digo, considerando el volumen que se requiere, ¿verdad? Pero yo insistiría, está el diagnóstico y una cuestión prioritaria es atender a la población afectada. Segundo, ¿cómo recuperamos el acuífero? Ya dijimos, estamos proponiendo un sistema de medición confiable, telemetría, pero también hay que ayudarle al acuífero, hay que recargarlo. Estamos de acuerdo en lo que menciona Adelmo, de que hay que inyectarle agua. Entonces, nosotros pensamos que sería mejor si destinamos un volumen de aguas superficiales a la recarga. No es fácil adquirir los derechos de agua. O sea, no es fácil, o sea, requiere tiempo. Requiere tiempo. Permíteme, es tiempo de hacer una pausa y comentarle a usted que estamos transmitiendo desde el lobby del Hotel Ibis, un hotel al que está llegando gran cantidad de personas, por eso usted escucha el ruido ambiente, porque están llegando familias, está llegando gran cantidad de personas al Hotel Ibis de Torreón, Coahuila, y bueno, pues por los precios que maneja este hotel, pues es un destino, pero excelente para cualquier viajero que venga a la comarca lagunera, desde el lobby del Hotel Ibis, y al ratito va a escuchar el ruido de mi amigo el chef, porque estamos en el Hotel Ibis todavía en la semana de las alitas, en el mes de las alitas, que por cierto les recomiendo vengan a comerlas después de las 4 de la tarde, porque las hacen en 5 salsas diferentes las alitas, y están excelentes. Es el Hotel Ibis, está en Torreón, Coahuila. Continuamos, perdón. Sí, no, entonces Sí. ya que hay que ayudarle. Entonces, nosotros estamos proponiendo que se adquieran los derechos de agua de esos mismos 120 millones de metros cúbicos que se quieren potabilizar y se destinen a la recarga. O sea, estamos proponiendo que se puedan adquirir en unos 5 años, ¿verdad? Y se destinen los siguientes 25 años porque las transmisiones de derechos de agua son por 30 años. Obviamente, una de las áreas en donde se podría inyectar esa agua es en el cauce del río que atraviesa la zona metropolitana. O sea, recuperar o dotar de un caudal ecológico en ese tramo, pero resolviendo el problema de los movimientos de cavidades, o sea, los hundimientos que ocurren en algunas colonias del Lerdo. 840 viviendas están en riesgo ahí, entonces tendría que pensar a lo mejor en inyectar el agua pasando esa zona. O sea, ya hay un estudio que determina eso. Entonces, pensamos que hay que recargar pues agua en el acuífero, o sea, hay que inyectarle agua, ¿verdad? Ayudarle. Se dice que el área más factible de recarga es el área aledaña al cauce del río. Es lo que decía Sí, Delmo, ¿no? sí, no hay un estudio de la red piezométrica. La red piezométrica de Conagua monitorea 45 pozos en este acuífero. Entonces es muy pequeña. Entonces tiene datos históricos de 1976, pero no es suficiente. Entonces hay que actualizar, hay que crear esa red piezométrica, o sea, poner en ciertos pozos los piezómetros para estar midiendo el nivel del agua. Entonces, y verificar precisamente la recarga, como los experimentos que hizo el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en algunos sitios del cauce. Se comprobó precisamente la elevación de los niveles. Aparece la turbidez al principio, pero luego suben los niveles. Claro. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Contribuiría a la recarga de los pozos que están aledaños al cauce del río. Con el traer el agua y potabilizarla, No, porque esto- porque pararías pozos, ¿no? No estamos hablando todavía de potabilizar, estamos Ok. simplemente de dotar un caudal ecológico, o sea, un flujo de agua No, en el cauce olvídate, del río. Eso no van a hacerlo. ¿Cómo? Eso no lo van a hacer. No, bueno, es parte del proyecto de ¿Sí? una potabilizadora. Ah, ok. Entonces, bueno, el asunto aquí es que tendría que buscarse otros sitios donde también ayudarle a recarga. Entonces, o sea, la primera medida es el sistema de medición telemétrica. La segunda es la recarga del acuífero. Y la tercera, que tiene que operar un cambio en el patrón de cultivos. O sea, nosotros tenemos un patrón de cultivos donde algunos de ellos son de alta demanda de agua, Los nogales y la alfalfa. y la alfalfa. Entonces, hay que transitar a un patrón de cultivos de menor demanda de agua. Para eso proponemos que sean 5 años también. Entonces, estas 3 medidas son claves para recuperar el acuífero. Pero también debe preocuparnos que el ajuste que se haga en la reducción de los volúmenes que actualmente se están utilizando
para la agricultura, va a tener un impacto económico social. Entonces la tercera preocupación que tenemos nosotros es cómo amortiguamos ese impacto. No se trata de poner los medidores telemétricos el año que entra a todos los pozos, sino se trata de ir programando en 5 años la instalación del sistema de medición telemétrica, como ya lo tiene el CIMAS o como lo tienen ya las industrias aquí, y que poco a poco se vaya Lo instalando. tienen ustedes, ¿verdad? Porque con eso les cobran. ¿Cuántos con agua? No, Gerardo perdona. habla de los pozos de extracción donde, mira, tanto en CIMAS como en CIDEAPA tenemos centros inteligentes donde tenemos telemetría, de tal suerte que en el celular yo sé cuál pozo se para, lo puedo arrancar, puedo saber qué gasto tiene, qué presión tiene, ¿sí? Y bueno, pues es un monitoreo muy ¿Y sencillo. por qué no ponerlo en toda la agricultura Todo el y en acuífero. todos los pozos, en todo el acuífero? Porque ahí sí. Bueno, no, proponemos no que sea en todo el acuífero, porque hay pozos que tienen volúmenes concesionados muy bajos. Entonces, del padrón que tenemos, pensamos que puede ser en aquellos pozos que tienen concesionados de 200,000 metros cúbicos para arriba, que son 1.650 pozos. O sea, y ahí disminuiría el costo de la inversión, pues, o la inversión para el sistema de medición telemétrica. Entonces, decía yo que el tercer aspecto es cómo amortiguamos el impacto, porque sí es cierto, o sea, el hecho de que nosotros reduzcamos los volúmenes que se utilizan actualmente en la agricultura, los volúmenes del subsuelo, ¿verdad? El hecho de que nosotros transitemos de un sistema de cultivo de alta demanda a menos demanda, tiene un impacto. O sea, hay un ajuste en el modelo de producción, entonces hay que amortiguarlo. Entonces nosotros proponemos que se diseñe un esquema de financiamiento, tanto de créditos blandos como subsidios, que le permitan al agricultor esa transición. ¿Verdad? O sea, porque la gente que escucha cuando nosotros cuestionamos que se están robando el agua, que hay una extracción por encima de lo concesionado, dicen, sí, pero se va a afectar el empleo. Bueno, hay que pensar en cómo se amortigua. Porque a mí me parece que estamos ante una oportunidad histórica que en este tercer intento de resolver el problema del agua en la laguna, debemos ya hacerlo. O sea, ustedes recuerden que en los 90s, con el Plan Nueva Laguna, se hizo un estudio, el estudio hidrogeoquímico isotópico del acuífero granular, por parte del INTA, y se detectó en un monitoreo de 200 pozos, ¿sí?, los 20 elementos y compuestos químicos que están presentes, y el arsénico ya estaba ahí en valores muy disparados. La solución que se le dio fue perforar una batería de pozos y bombearla de sitios en donde no estaba tan abatido el acuífero y la calidad del agua era aceptable, hacia sitios en la periferia. Entonces fue una solución temporal. Y luego, hace una década, cuando Conagua empieza a promover la Agenda 2030, el programa hídrico regional, se volvió a plantear el problema de la sobreexplotación. Y la solución fue lo que se hizo, adquirir filtros que se instalaran en los pozos o en las viviendas para secuestrar el arsénico. Pero igual, son soluciones temporales, son soluciones parciales que evaden, le dan la vuelta pues al problema principal. Ahora, déjame preguntarte algo. Realmente, vamos a decir lo que Miguel decía fuera de cuadro. Ya resolviste el problema del agua, ya trajiste mucha agua, pero de esa agua solamente el 10% se la va a tomar la gente. El resto va a ser para lavar el coche, para... ¿Cómo está esto, Miguel, que me platicabas? Es el 1%. El 1%. El 1%. Sí, es muy poca el agua Nada más que para se precisar, ingiere. la dotación regional, Ujú. según Conagua, es de 300 litros por persona por día, que es mucho más alta que las principales ciudades que están en el norte, que Chihuahua, que Monterrey. O sea, es una dotación aceptable, vamos a decir. Pero la ingesta diaria de la persona es de 3 litros. O sea, estamos hablando del 1%, la ingesta diaria. El resto se utiliza, como dice Miguel, a la higiene y todo eso. Tenemos una cobertura de 98% de agua entubada. Yo ahí discrepo, no es potable porque mientras tenga arsénico está contaminada, entonces no deja de ser potable. No cumple los estándares que establece la OMS a nivel mundial. Sí, Entonces, la comarca lagunera aparece en las estadísticas como una de las regiones con mayor cobertura del sistema de agua potable. Con más tubería. Sí, el 98%. De acuerdo, pero ¿cómo
educarnos nosotros para poder utilizar bien el agua. Mira, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y te lo digo con conocimiento de causa porque lo conozco, hay un hogar prototipo. Los invito, está en Jutepec, Morelos, Sí, el instituto. yo he estado ahí. ¿Has estado ahí? Bueno, tienen un hogar prototipo allá al fondo, que es una casa en la que hay, está dividido las aguas residuales. Las aguas jabonosas pasan por una tubería que va a dar a una cisterna y luego una cisterna más profunda que permite que se filtren o que se asienten los componentes. De esa segunda cisterna que tienen hay una bomba que se utiliza para regar los jardines en el agua jabonosa. Y el agua del drenaje de esta casa prototipo, o sea, el que se utiliza en el excusado, sí va a dar al drenaje para que llegue a una planta potabilizadora. Tiene también esta casa prototipo, pero bueno, es para otra región. El techo es de 2 aguas y pozo de absorción, que no va a dar al subsuelo, sino va a dar a una cisterna sellada, porque la luz y el aire contaminan el agua, la pudre. Pero si el agua está como en el acuífero, aislada, no se pudre, ¿sí? Entonces, a una cisterna, no sé si me esté explicando y ya me voy a callar del asunto, pero a una cisterna sellada, y de ahí se abastece esta casa tipo todo el año de agua, ¿sí? Un tratamiento domiciliario. Un tratamiento domiciliario. Domiciliario, ¿sí? Con un tratamiento domiciliario. ¿Cómo enseñar a la gente a utilizar el agua? Porque mira, los camellones están re bonitos. Tienen pasto. Date una vuelta por la Colón. Híjole, qué bonito está. ¿Sí? Tienen pasto, tienen agüita. El agua que se utiliza, si bien es cierto, la mayor parte de ella es agua reciclada, ¿verdad? Es agua reciclada, pero yo no veo en esta zona desértica que la vegetación que se utilice para el mobiliario de la ciudad sea la vegetación de la región, sino que consumir más agua. ¿Qué opinan de esto? Sí, eso varía de colonia en colonia. Hay colonias en las que están acostumbrados a batallar por el agua y no hay pastos en los camellones ni en los jardines. Y hay otros lugares en donde encuentra uno, otras colonias, donde encuentra uno a la gente limpiando las banquetas con la manguera, con el chorro del agua. Entonces, sí. En Gómez pusieron multa, ¿verdad, Adelmo? Mira, Graves, yo ¿verdad? creo, volvemos a lo mismo. Necesitamos cultura. Necesitamos darle la importancia que debe de tener el agua que la tiene, que debería de ser una práctica común. Sí, tú estás mencionando un prototipo del IMTA donde pues está muy bien, pero yo considero que debemos de pensar en la comarca lagunera. ¿Qué es la comarca lagunera? Una semidesértica, donde deberíamos de tener jardines desérticos, semidesérticos, donde en vez de pasto tuviéramos piedra, que aquí tenemos el canto rodado del río que tenemos en abundancia, la caliza, la marmoleada, alguna piedra rojiza con presencia de algo de minerales, con los cuales ahorraríamos bastante agua. Y luego sí, volver a reutilizar el agua reciclada, llegar al grado de que tuviéramos un agua, una línea de agua potable, agua corriente potable, agua reciclada para el uso de jardines, en las que pudiéramos nosotros encargarnos, nosotros como municipio, como instituto, para que surtieras ese tipo de aguas. Obviamente estamos hablando también de un equipamiento que pues está fuera de nuestra realidad hoy día, pero que deberíamos de ir pensando en ponerlo como cultura. Bien. ¿Cómo podemos concluir con esto? ¿Dónde está la solución? ¿A 20 años?
del agua en la comarca lagunera? Definitivamente el aumento de la sensibilidad del valor del agua en toda la población es importante. De tal manera que todo el mundo esté cuidando esa agua. Ahora, si nosotros vamos por volúmenes de agua utilizados, el que usa la población es menos del 10%. El que usa la industria también es menor todavía. A la industria hay que pedirle que use eficientemente el agua también y que ellos hagan todo su esfuerzo e inversiones para que el agua que utilizan sea lo mejor aprovechada posible. Sin embargo, si estamos hablando de que más del 80% del agua se va a lo agrícola, entonces allí es donde están los principales volúmenes. Necesitamos que los agricultores, que muchos de ellos son conscientes de las necesidades de desarrollo de la región, que ellos vayan viendo este programa de ir utilizando menos agua de la que realmente están utilizando ahorita. ¿O agua reciclada? Si estamos viendo nosotros, ¿Ya la usan? si estamos viendo nosotros que se extraen de los pozos más agua de la que tienen concesionadas, pues la primera conciencia es decir, pues vamos a ceñirnos a lo que tenemos realmente autorizado en cada uno de los pozos. No saquemos más agua que esa. Pero con esa misma agua de la que tienen concesionada, pueden hacer un mejor uso del agua allí agrícola. Y no robársela. Y hay incluso algunas experiencias de que en vez de alfalfa, alimentan el ganado lechero, se alimenta con una combinación de vegetales que dan ese mismo rendimiento que la alfalfa. La alfalfa se ha preferido, ¿por qué? Pues porque ha tenido muy buen rendimiento para las vacas, para la leche y las vacas. Pero ya hay otras experiencias en las que usa menos agua y que puede sustituirse para ir reduciendo el uso de agua global. Otra parte es la que mencionaba Gerardo. Por una conciencia de cuidado del agua, también aquellos deben reducir la superficie que tienen, que por cierto, varios de ellos la aumentaron cuando hubo financiamiento de gobierno, pero bueno, ellos también pueden colaborar, y en un plazo no de un año, de tal manera que digan esto va a haber un caos terrible, no, dentro de unos 5 años, un plan de 5 años, de tal manera que todas estas personas vean que no es algo que es una agresión hacia ellos, sino más bien es una solicitud de colaboración por el desarrollo de la región y que pueden ir programando sus cultivos y su desarrollo de tal manera que en 5 años pueda verse ya un resultado concreto. ¿Qué sucede? Que si ahorita acaban de sembrar la alfalfa y la alfalfa tiene una vida útil de varios años, 3 años, algunos 4 años, bueno, está bien que esta que acabas de sembrar permite que acabe su ciclo para que cuando acabe su ciclo ya el patrón de cultivo sea diferente. Entonces yo creo que se puede lograr esa colaboración planeada de parte de los agricultores, que eso nos permitiría recuperar los acuíferos. Si los acuíferos no los acabamos, por eso está aquí, se llama comarca lagunera, y por eso hay vida aquí, por el agua. Entonces, si los acuíferos no los acabamos, pues le damos en la torre a todo, absolutamente a todo. Arquitecto Adelmo, es una solución el utilizar el agua de las presas. ¿Vale la pena la inversión? Yo pienso que sí. Pero esto es lo que yo pienso. Ustedes son los técnicos. ¿Sí? Es una solución el reutilizar agua de las presas para la comarca lagunera y aunado esto a una reutilización del agua, es decir, más plantas potabilizadoras como la que está en Gómez, como las que hay en Torreón, más plantas de estas, ¿realmente es la solución, arquitecto?
Bueno, sí, sí ayuda. No es la solución definitiva, es un paliativo. Y sería una solución no inmediata, porque inclusive para el programa que se tiene de potabilizar el agua almacenada en la Francisco Zarco, en la presa Francisco Zarco, pues se requiere, ya lo mencionabas tú al principio, 3-4 años y una gran inversión. Entonces, yo creo que es válido, considero que es válido analizar todas las posibilidades que aquí hemos estado comentando, y por qué no seguir hacer una consulta ciudadana de gente de todos A mano los niveles. alzada para que no haya No, a Metrobús, mano alzada no, ¿verdad? pues, De esas no, en el por Kinder favor. no funciona, aquí No, tampoco. sí, sí. No, una consulta seria, ¿verdad? De aportación de ideas. Aquí están dos Con miembros foros, ¿no? Foros como este, por ejemplo. Están dos miembros de un encuentro ciudadano. Ustedes no están en ninguna nómina, ¿verdad? ¿O sí? No. Bueno. Entonces, Ahí está, eso te habla de únicamente la conciencia ciudadana, ¿no? es una conciencia ciudadana, voluntaria, espontánea, que pueden o no tener razón, pero que están aportando ideas, ¿sí? Y digo, yo en lo particular considero que lo que tenemos que implementar es dejar que trabaje la naturaleza. ¿Por qué almacenar el agua en las presas? ¿Por qué no la almacenamos en toda la vera del río? Y de ahí se surte a los señores agricultores y a los demás y se inyecta al acuífero de forma natural, como se hizo durante... Fíjense cómo venimos a alterar la comarca lagunera. Cuando llegan los primeros colonizadores, empiezan a hacer implementan cultivos muy válidos para la supervivencia del ser humano, pero luego las presas sirven cuando son reguladoras, pero cuando reprimen la vida de la naturaleza, pues es cuando ocasionan esto que hoy estamos hablando del 40, 1940. 46. Estamos El dato hablando oficial es de 1946. En menos de 80 años, fíjate bien dónde vamos con el deterioro. Ya no podemos pensar en el día que la comarca tenga 400, 500 años, pues ya no va a existir. No, pues andamos en los 130 y tantos. Pero hace 10,000 años ya estaba el hombre en México, dijo aquel. No, hombre, Sí, pero fíjate bien cómo las prácticas que tenían los prehispánicos aquí, cultivaban y demás, pero no agredían a la naturaleza. Pues ahí viene el nombre de la NASA, se convivía. Claro. De ahí viene la NASA, por si no lo saben ustedes. El río se llama Nazas, pero se llama Nazas porque eran unas canastitas que las metían al agua y con esas pescaban. Así Eso es. es una NASA. Y eso es un invento de los irritilas, que fueron los primeros pobladores de esta zona, de lo que fue la comarca, lo que fue la laguna de Mayer. Señores, último tema, plantas potabilizadoras de agua. Hay muy pocas, son insuficientes. Bueno, es que hay una confusión. En realidad no son Bueno, propiamente potabilizadoras, son tratadoras. Son filtros que secuestran el arsénico básicamente. No, pero yo me refiero a tratadoras. Ok. El agua de drenaje, el agua pluvial, esta agua. A mí me tocó un ejemplo, esta planta que está en Gómez, es impresionante. Es impresionante la cantidad de agua que proporciona. Pues no le digo 100% limpia del ¿verdad? Pero muy apta para el cultivo. Para el cultivo. De hecho, inclusive lleva los nutrientes suficientes para que el cultivo implementado se dé de una forma muy, muy bondadosa. Y recoge las aguas residuales del drenaje y de las industrias. ¿Cuántas de estas tendríamos que tener para solucionar en parte el problema? Y si no las usamos en la agricultura, pues por lo menos inyectarlas al subsuelo. Ya hay un avance ahí, pero si me permiten, yo quisiera cerrar con dos cosas. Sí. Una, insistir en que el futuro de esta región va a depender de las reservas seguras de agua. Y las reservas seguras de agua están en el subsuelo, porque las aguas superficiales dependen de la precipitación, el almacenamiento y el flujo hacia el valle. Entonces, nosotros tenemos que apostarle a una seguridad hídrica futura. Y esa seguridad nos la va a dar si
nosotros cuidamos las reservas de agua del subsuelo. Entonces, habrá que entender que el pronóstico del cambio climático es que vamos a tener menos disponibilidad de agua. Este año ya se está calificando como sequía moderada hasta la fecha que llevamos de precipitación. Entonces, pero el pronóstico es que vamos a tener menos disponibilidad. Entonces, tenemos que asegurar reservas de agua para el futuro, y esas están en el subsuelo. La otra cuestión es que nosotros pensamos que en vez de proponer un proyecto, un megaproyecto de potabilizar un volumen de 120 millones de metros cúbicos, le apostemos a lo que ya mencionamos y busquemos mejor los recursos para hacer una reingeniería de la gestión urbana del agua, o la gestión del agua urbana. Es decir, yo creo que Adelmo tiene todo el conocimiento de que toda esta red de distribución de agua, la red de drenaje y lo que es el tratamiento, no son suficientes, en muchos lados es obsoleto, incluso no tienen la capacidad de captar las aguas pluviales. Entonces, como que mejor pensemos en buscar dinero para hacer una reingeniería en la gestión del agua urbana. O sea, el proyecto contempla 2.000 millones de pesos para modernizar las redes de distribución. Esa es la parte bondadosa del proyecto que se está manejando en la potabilizadora. Pero creo que si queremos pensar en ciudades prósperas, también tienen que ser sostenibles. Y las ciudades, nuestra zona metropolitana, como ya lo mencionó Adelmo, han crecido de manera desordenada. Entonces es una buena oportunidad para rediseñar ese sistema de gestión del agua urbana, ¿sí? Modernizando todo lo que es la red de distribución de agua, todos los sistemas de medición, ¿sí? La red de captación de agua del drenaje, las aguas servidas, y una reingeniería con infraestructura verde de las aguas pluviales y el tratamiento. Creo que esos 5.000 millones nos permitirían ese esfuerzo, tendría más rentable para esta región, particularmente para la zona metropolitana, y no una solución temporal que para 2040 vamos a tener que incrementar el volumen a potabilizar porque la demanda va a crecer. Entonces, creo que sería más inteligente para los laguneros convencer a los gobernadores, a los alcaldes, de que hay que apostarle a estas opciones más que a una solución temporal que no está resolviendo el problema principal, que es la sobreexplotación y la contaminación del acuífero, y apostarle a recuperar ese cuerpo de agua dulce como reservas futuras. O sea, yo pienso que por ahí es el mensaje y es nuestra inquietud, y después de estar estudiando mucho tiempo el problema, llegamos a la conclusión, tenemos un documento que está circulando, en donde hacemos nuestra propuesta más económica, en términos de... Más económica que traer a procesar el agua de la presa. Estamos hablando de alrededor de 1.500 o 2.000 millones de pesos, pero con todo este planteamiento. Quiero agradecer a las personas que han estado reportándose con nosotros a través de, ya los perdí, aquí están, a través de las redes sociales. Gracias por seguirnos en redes sociales, gracias por estar con nosotros, a todos ellos que se han comunicado. Y les recuerdo que estamos transmitiendo a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook a través de Fan TV, estamos en Instagram, en todas las redes sociales. Gracias, Miguel. Adelmo, muchísimas gracias, un placer estar con todos ustedes que son tan conocedores de este tema, que nos han ayudado a ampliar el panorama de cómo podemos solucionar el problema del agua en la comarca lagunera, y gracias a usted que nos ha seguido a través de estas redes sociales, como todos los sábados, encuentros y diálogos. La producción es de Jaime Martínez, de Chela Sánchez, a quienes agradezco el que me den la oportunidad de comunicarme con ustedes, y nos veremos la próxima semana en esta misma frecuencia, diríamos, cuando estábamos en televisión, pero a través de esta misma red, la red de internet, que pues es excelente la manera de comunicarnos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.